Me da mucho gusto estar platicando con ustedes nuevamente en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en la Secretaría de Hacienda, en la sede de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional, y nos ha recibido el Procurador Fiscal de la Federación, es decir, el abogado general de la Secretaría de Hacienda, el abogado Max Diner, a quien le agradecemos mucho su hospitalidad. No, al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias por tener la oportunidad de poder platicar sobre los temas de actualidad en materia hacendaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Lo primero que yo quisiera preguntarte, por los días que corren ahorita en México, por lo que nos ha sucedido en materia de desastres naturales de muy diversos tipos, está relacionado con este tema que escuchamos frecuentemente, pero que no tenemos una idea muy clara de cómo funciona en relación con lo que llamamos FONDEN, sí, con el Fondo de Desastres Naturales. Así es. Que es de alguna manera una especie de seguro, indemnizatorio, reparatorio, auxiliatorio. ¿Qué es este sistema, Max? Sí, fíjate, pues sin lugar a dudas es un avance muy importante con el que cuenta México. El FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, se creó en 1996. Coincide que fue en las épocas que yo ya estaba en Hacienda. Ya estabas en la Ya estaba en Hacienda y me tocó participar en todo el diseño de este fondo en una primera instancia. Ahora, de esas fechas acá, el fondo ha avanzado de una forma muy importante, porque efectivamente se ha conectado hoy en día ya con instrumentos financieros de riesgo en realidad. Correcto. Y tiene como un enfoque, digamos que de aseguramiento en alguna de sus vertientes. Entonces se ha ido sofisticando en el tema y hoy en día incluso esto está ya relacionado con temas de aseguramiento a nivel global y de un bono catastrófico que bajo ciertos parámetros puede financiar también el Fondo de Desastres Naturales, como es el caso en esta ocasión del temblor que se dio de 8.1 en la República. Entonces, este fondo lo que busca fundamentalmente es poder atender de una forma ágil, oportuna, la emergencia y posteriormente ya entrar en la reconstrucción. Entonces, tiene dos etapas. Tiene un fondo que se llama fondo revolvente, que lo que hace es poner dinero a disposición inmediatamente para la emergencia, para la cuestión de atención humana, de todo tipo de cuestiones. De las cosas más inmediatas. Y después de hacer un censo y una evaluación mucho más clara, cubre también una serie de daños que están definidos, tipo un seguro, bajo un censo y un padrón de identificación de los daños, y sobre ese también puede pagar. Y todo este sistema se aplica a través de lo que es todo el sistema nacional, en donde tiene que haber una declaratoria de emergencia y de desastres naturales, y con base en esa declaratoria de emergencia se activa todo este mecanismo que evidentemente para los sismos es el instrumento que ya se activó y está ahorita en sus distintas etapas para poder determinar el daño. Quiero suponer que esto está dirigido fundamentalmente a quienes no cuentan con otro tipo de seguros. Efectivamente, el fondo es estricto en el sentido de que busca maximizar la aplicación de recursos públicos. Sí. Por lo tanto, las propias leyes ya obligan a la infraestructura, a distintos bienes a estar asegurados vía el mercado, digamos. Correcto. Todo aquello que no se cubre o que por ciertas características muy especiales no es fácil de acceso al mercado es justamente lo que en primera instancia cubre el FONDEN. Así como también, evidentemente, cuando estamos hablando de personas de bajos ingresos, etcétera, etcétera. Dos preguntas, Max. ¿Este fondo de dónde se alimenta? Y la segunda, ¿este fondo alcanza o ayuda parcialmente? Mira, el fondo tiene su fuente digamos que de financiamiento deriva del presupuesto anualmente. Correcto. Pero la lógica es que este fondo vaya acumulando recursos para tener la capacidad cuando surgen estos desastres. Y de hecho la lógica de haber hecho un fondo era
anteriormente a no contar con este instrumento, se tenían que estar haciendo muchas reasignaciones en el año para poder atender todos los imprevistos que se daban. Entonces, de ahí surgió la idea de crear un fondo que tuviera una reserva y que aparte año con año se fuera alimentando. Una verdadera provisión, ¿verdad? Y previsión, es decir, el año bueno permitía ser cochinito para el año malo. Exactamente. Desafortunadamente los desastres de los distintos tipos, sismos, huracanes, etcétera, cada vez son más intensos y más frecuentes, y eso ha hecho que pues haya una gran demanda de recursos. Correcto. Entonces, todos los años en el ramo 23 viene presupuestado una cantidad de recursos. En este caso eran 6.500 millones de pesos alrededor, más 9.000 millones de pesos que tiene el fondo. Y eso inicialmente son los recursos con los que se cuentan para poder atender el desastre. Lo que viene presupuestado en el presupuesto se puede usar directamente vía las dependencias. Si sobra algo de remanente, se deposita en el fondo para seguir acumulando, digamos que en la reserva. Hoy en día, que este es un dato muy interesante, por ley existen unos umbrales de lo que tiene que irse alimentando mínimamente el fondo anualmente o presupuestado, cuánto se tiene que presupuestar. Y entonces existen unos porcentajes, es el 4% el gasto programable que tiene que estar presupuestado en el presupuesto para la atención. Y hoy en día, bajo la nueva ley de disciplina financiera, esto es muy relevante, también se marca ya una obligación legal, esta ley es muy reciente, para las entidades federativas para que también aporten alguna cantidad de recursos a fondos estatales, porque el Fondo Nacional se conecta con fondos mixtos estatales para también que los estados de la República que se ven afectados tengan también sus mecanismos a nivel estatal. Qué bueno que eso se está haciendo, porque sabemos muy bien que la naturaleza se ensaña más con los que no previenen. Exactamente. Estamos entrando al final de un año. Sí. Y por lo tanto, en materia hacendaria, a todos nos llama la atención, curiosidad, etcétera, cómo viene el paquete económico, el paquete hacendario del próximo año, en este caso del 2018. ¿Qué nos puedes decir de esas cuestiones? El paquete tú como hacendario, abogado, como todos los años, es muy relevante, ¿verdad? Porque es el instrumento que rige prácticamente todo el ejercicio fiscal en materia de ingresos y de gasto. Y bueno, indirectamente eso implica siempre endeudamiento, ¿no? Por lo tanto, también es un tema que tiene que ver con el déficit fiscal y una serie de variables económicas que son muy importantes para las finanzas públicas. El paquete de este año, que una vez aprobado por el Congreso, regiría en el ejercicio fiscal 2018, es un paquete que en esta ocasión no trae reformas de miscelánea fiscal. En ese sentido es un paquete más, digamos que simplificado, porque tradicionalmente se incluyen otra serie de iniciativas en materia de Ley Federal de Derechos y en ocasiones pues también se mueve algunas cuestiones fiscales. En esta ocasión no se necesita tomar cursos ni información para cumplir con las obligaciones. De todas maneras siempre tiene sus cuestiones, porque pues, evidentemente son documentos que sí son muy técnicos, muy complicados. Y bueno, fundamentalmente lo que es importante es que el paquete económico trae señales muy importantes de ahorros, de un superávit primario que da señales en el mercado para dar certidumbre en el desarrollo económico en el 2018. Esto ha sido muy bien recibido hasta este momento por los mercados, por las calificadoras, generando un esfuerzo más de ahorro dentro de las finanzas públicas y manteniendo un orden. Y ese es un punto muy importante dentro de las señales que se quieren dar en el paquete del 2018. Esa sería la característica esencial. Como ciudadanos, ¿alguna cosa en particular que nos tengamos que estar pendientes, atentos, como ciudadanos, como contribuyentes, o como ahorradores, o como...? Pues realmente el tema central tiene que ver con los temas de responsabilidad fiscal, digamos, sí, y cómo esto le da sostenibilidad a las finanzas públicas en el mediano plazo, haciendo ya un compromiso de superávit primario. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no va a tener que endeudarse para pagar los intereses de la deuda, y al contrario, lo que hace es ahorrar
para poder pagar con ese ahorro justamente los intereses y no tener que incurrir en un mayor endeudamiento para el pago de los intereses. Entonces, esas son señales muy importantes que están contribuyendo a dar estabilidad en las finanzas públicas y que el nivel de endeudamiento vaya en una trayectoria descendente. Y esto ha sido muy relevante después de un año complicado que se ha vivido, con algo de turbulencia, el que se den señales de certidumbre económica. Esto fortalece nuestra confiabilidad interna y externa, ¿verdad? Completamente. Ya las principales calificadoras han nuevamente cambiado la perspectiva de la economía mexicana y de la deuda. La tenían en negativa y la han pasado a estable, y esto evidentemente es muy importante porque baja el costo financiero de la deuda. Son buenas noticias. Así es. Escuché, ¿va a haber una nueva ley de planeación? Bueno, la ley de planeación se envía, no se envió, digamos que junto con el paquete, pero momentos posteriores al paquete económico. La ley de planeación es un instrumento pues muy importante, que en ocasiones no se identifica muy bien, y fundamentalmente esta ley de planeación lo que busca es modernizarse. Puntos muy importantes de la ley de planeación es que hace toda una serie de modificaciones para que la planeación del país, la planeación nacional, vaya alineada con lo que se llaman los objetivos del desarrollo del 2020-2030 de Naciones Unidas. Entonces va alineando todo a esta estrategia de desarrollo que pues ya tiene todo un enfoque, digamos que también global, así como también adapta una serie de fechas, porque un punto muy importante es que desde las reformas constitucionales al principio de la administración, el Congreso de la Unión va a tener que aprobar la ley del Plan Nacional de Desarrollo como un cambio importante. Y para ello entonces se van a prever unas fechas en las cuales se tiene que mandar el paquete, el Plan Nacional de Desarrollo, y cuánto tiempo tiene el Congreso para poderlo aprobar. En este caso, como está ya desde la Constitución establecido, el Ejecutivo va a tener 6 meses para preparar el Plan Nacional de Desarrollo y el Congreso va a tener 2 meses para poderlo aprobar. Una vez que lo tiene aprobado, pues ese va a ser el Plan Nacional de Desarrollo que rige, digamos que todo el paquete económico, el presupuesto de egresos de la Federación. Hay un dato ahí interesante. Hoy estamos todavía en la transición constitucional, en el cambio de gobierno. Por lo tanto, todavía en el cambio de gobierno de esta próxima administración, pues el cambio todavía se va a hacer el 1 de diciembre. Sí. Pero para el 2024, el presidente entrante tomará posesión el 1 de octubre. Entonces se van a mover las fechas justamente para facilitar el tema del paquete económico, que luego se da en una época ya muy presionada, en el propio diciembre, y se tienen muy pocos días para poder aprobar y que rija el ejercicio fiscal del siguiente año, así como también lo que va a provocar esto es que pues, se tenga un mayor tiempo para poder hacer análisis por el Congreso, que eso es muy importante porque a final de cuentas el Congreso pues, tiene que hacer un análisis de un tema central, que es el desarrollo nacional, y en el cual hoy en día no tenía más que la facultad de opinar, y ahora va a ser una aprobación lo que se requiere. Entonces, en esta transitoriedad que vamos a tener ahorita en este cambio de gobierno, se amplía la fecha para que el Congreso pueda aprobar el Plan Nacional de Desarrollo hasta finales de abril. Se está dando ese plazo adicional para que lo pueda realizar todavía en tiempo y forma. Evoluciona un poco más la idea mexicana de hace 35 años de un sistema de planeación muy ligado a la voluntad democrática, ¿verdad? Exactamente. Al final de cuentas lo que se busca es que haya una sanción por parte de la representación popular, ¿no? En última instancia esa es la lógica. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Max Diner sobre asuntos hacendarios. Continuamos nuestra interesante conversación con el Procurador Fiscal de la Federación. Vamos a meternos
más Sí. al fondo de los abogados. Explícanos, ¿en qué consiste esta cuestión, para muchos novedosa, de la resolución exclusiva de fondo? Bueno, pues esta es una innovación interesante que va en congruencia con todos los estudios y diagnósticos que se han hecho de justicia cotidiana. Sí. Y en realidad se acaba de publicar, todavía no entra en vigor, pero ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 17 constitucional, que lo que hace es privilegiar el fondo sobre la forma en la resolución de conflictos en general. Yo les voy a hablar ahora de la parte fiscal, Sí. de los temas fiscales, pero en realidad el mandato constitucional, que tiene un transitorio de aplicación de 180 días, eso quiere decir que entrará en vigor en unas semanas más, lo que implica es que privilegia las resoluciones de fondo sobre las de forma. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la justicia tiene que ir girando hacia las causas de fondo que están motivando el conflicto y no a estar analizando algunas cuestiones de forma que pueden servir de pretexto, digamos, para invalidar un acto o viceversa, para justificar un acto. Entonces, lo que se busca es que la justicia sea mucho más una justicia que vaya a los temas de fondo, que no se ande fijando en los pretextos que pueda encontrar en las formas y que realmente resuelva al ciudadano cuestiones de fondo. Entonces, eso es lo que busca esta reforma. En la parte fiscal, pues realmente, ¿esto qué quiere decir? Pues que los temas ya no sean si la notificación está bien o mal, si el contribuyente tuvo alguna omisión, pero en realidad no está haciendo una omisión del pago de impuestos, pues en este caso que los jueces entren a ver las cosas realmente de fondo. ¿Qué es lo que trae la reforma? Por un lado, un tema de especialización en materia de justicia fiscal, que va a ser atendido por salas especiales que conozcan estos temas y puedan, por lo tanto, tener la capacidad de entrar a analizar el fondo de los asuntos en materia fiscal. Por otro lado, viene la celeridad en el proceso, que es un proceso muy corto, muy rápido, muy expedito, y también tiene una etapa de oralidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo de la controversia se va a poder esgrimir de una forma contradictoria, a través de inmediación con el juez y de una forma muy directa, con el fin de que esto pueda resolverse de fondo y muy rápidamente. Un último incentivo que tiene este método o formato de juicio es que no requiere de la garantía del interés fiscal. Entonces, ese es otro atractivo interesante. Por lo tanto, los contribuyentes que van a demandar bajo esta modalidad no tienen que garantizar el interés fiscal. Que significa un costo muy grande, ¿verdad? Para el que pide justicia, ¿no? Exactamente. Y bueno, todo esto va englobado dentro de una lógica mucho más amplia que tiene que ver justamente con el principio constitucional del 17 constitucional, y que toda la justicia tendrá que ir evolucionando a virar hacia la resolución de temas de fondo y no quedarse en las formas para simplemente, digamos que, dar, digamos que, el carpetazo al asunto de la forma más práctica y sin resolver los problemas de la ciudadanía. Correcto. Ley FinTech. Bueno, la ley FinTech es también un gran tema. Es un tema que ha estado en el análisis en la sociedad, digo, por grupos más especializados, pero básicamente responde a un marco regulatorio para todas las operaciones que tienen que ver con las plataformas que hoy en día ya se dan en Internet y que hoy en día lo que hacen es prestar dinero, promover inversiones de nuevos proyectos, por ejemplo, así como también medios de pago que hoy en día ya también ubicamos muy bien, como tienen que ver con todo lo que son los fondos electrónicos de pago, a través de mecanismos de pago que uno pueda pagar los boletos de un concierto o alguna cuestión, o incluso compras a través de estos, digamos que, sistemas de pagos electrónicos que funcionan ya desde hace un tiempo en el país, así como también temas que tienen que ver con la propia regulación de activos virtuales,
hoy en día que está muy de moda, algunas de las marcas, porque hay muchos distintos activos virtuales, pero para que se entienda con toda claridad, el Bitcoin, por ejemplo, también entra dentro de esta regulación y con sus características, etcétera, etcétera. ¿Esto se conecta con algo en la relación jurídica internacional? ¿Tiene antecedentes en otros lugares? México, podemos decir que va a ser un país con mucha, digamos que innovación en este tema, porque no hay un marco regulatorio extendido en el mundo, pero sí hay países, el pionero en estos temas es Gran Bretaña, y sobre ellos hay países como Japón y otros que han ido evolucionando en estos temas, y realmente lo que se busca con esto es dar mayor certidumbre jurídica, porque hoy en día ya en las plataformas electrónicas se están haciendo transacciones donde se contratan créditos o se involucra capital para el financiamiento de nuevos proyectos, y sin embargo, pues si esto no está debidamente regulado, podría haber en algún momento inseguridad jurídica y esto generaría problemas para todos aquellos que están haciendo este tipo de operaciones. Entonces, básicamente lo que busca la ley es regular estas instituciones con un registro muy claro, con una serie de información muy clara y que le respondan en última instancia al cliente de una forma clara y previamente acordada para que cada quien tenga, digamos, las condiciones bajo las cuales contrata de forma muy clara establecidas, así como hoy en día funcionan otras serie de instituciones financieras. Por último, Max, una pregunta que siempre he querido hacerle al abogado general de la Secretaría de Hacienda y que ahora la hago. En materia de legislación hacendaria, de legislación fiscal, de legislación financiera, la mexicana, ¿en dónde está en el concierto mundial? ¿Muy bien entre los regulares o entre los muy malos? Definitivamente es una pregunta muy interesante, muy atractiva la pregunta. Nosotros conocemos, ha habido múltiples reformas en los últimos años. En la materia tanto fiscal como de finanzas públicas, México es una vanguardia, es una vanguardia. Muy adelantado. Muy adelantado en los temas que tienen que ver con la parte de finanzas públicas y estabilidad financiera y lo que se le denomina en el mundo las leyes de responsabilidad fiscal. Sí. Aquí en México se llama la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo creo que México es uno de los grandes ejemplos, incluso me atrevo a decir a nivel global. Correcto. Hoy en día tenemos un marco que es a nivel federal, que es esta ley que mencioné, y recientemente fue aprobado por el Congreso también una ley de disciplina financiera a nivel de los estados de la República. Por lo tanto, tenemos un marco, yo creo, de los más completos del mundo. En materia fiscal, pues las reformas han ido actualizando todo el marco fiscal. ¿Sí? Y sobre todo se ha fortalecido mucho la parte de sistemas y la parte electrónica para poder rellenar casi las declaraciones de una forma automática, y creo que eso también es emblemático porque hemos tenido un avance muy importante. Muchas gracias, Max Diner, Procurador Fiscal de la Federación. Muchas gracias. Por habernos recibido, por permitirnos platicar contigo aquí en las instalaciones de Palacio Nacional. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.